Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Las reformas al Código Penal orientadas a fortalecer el combate contra el femicidio en Honduras, endureciendo las penas y creando los órganos jurisdiccionales especializados integrados por juezas mujeres, entraron en vigencia al ser publicados en el Diario Oficial La Gaceta, el correspondiente decreto aprobado por el Congreso Nacional. A partir de ahora entrarían en operaciones los nuevos juzgados especializados para el conocimiento y juzgamiento del delito de femicidio, delitos conexos y otras formas de violencia contra la mujer. Las reformas incluyen el aumento a las penas por femicidio de 25 a 30 años de prisión, mientras que en los casos de femicidio agravado, las condenas pasan de 30 a 40 años, con la posibilidad de alcanzar hasta los 60 años de cárcel, dependiendo de las circunstancias del delito. Para expertos en materia criminal, este tipo de reformas y decisiones están a prueba, considerando los altos niveles de violencia intrafamiliar, el machismo y la impunidad que prevalece en Honduras. De acuerdo a las estadísticas de la Policía Nacional, se reportó una reducción en muertes violentas de mujeres, al pasar de 132 casos en 2025 a 126 en 2026. Sin embargo, el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras indica que la realidad es distinta, ya que sus datos muestran que hasta junio de 2025 hubo 138 femicidios y en este 2026 contabilizan 139 en un mismo periodo de tiempo, es decir, un incremento. Para analistas, estas reformas están a prueba, tomando en cuenta que existe una deuda histórica a nivel judicial, al igual que la impunidad que, de acuerdo a varias organizaciones defensoras de derechos humanos, sobrepasa el 80% de los casos, por lo que consideran que si bien las reformas son necesarias, estas de nada servirán sin el acompañamiento de los entes de investigación y sin la aplicación contundente de la ley, por lo que de continuar la misma dinámica, estos cambios terminarían como todo en las leyes de Honduras de adornos. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11. Hoy es lunes 6 de julio. Han entrado en vigor reformas que van a endurecer las penas por femicidio. ¿Va a contribuir esto a reducir la violencia contra las mujeres, violencia letal en muchos casos? Tengo distinguidos invitados e invitadas para abordar el tema.
Cristina Alvarado es la directora de la organización Visitación Padilla. Buenos días. Muy buenos días, Raúl. Es un gusto el poder estar aquí en la entrevista y compartiendo este espacio con el cual vamos a conversar y a profundizar en este asunto de las penas y si eso es suficiente. La directora del Centro de Estudios de la Mujer, Suyapa, la licenciada Suyapa Martínez. Suyapa. Muchas gracias, Raúl, por habernos invitado. Un gusto estar aquí con mis compañeras para debatir un tema tan importante como es el femicidio y los castigos que se están planteando. Prevención de violencia hacia mujer, Gabriela María Cuello, licenciada. Mucho gusto, buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación y precisamente para hablar de este tema tan importante que debemos colocar en todos los espacios públicos, en los medios de comunicación. Desde el gobierno estamos comprometidos precisamente para que se siga hablando del tema y se siga actuando sobre el tema. Gracias, el abogado Hermes Ramírez, es abogado penalista. Buenos días, muchas gracias. Siempre es un placer estar acá en el foro, poder contribuir con algunos conceptos básicos en función de lo que establece la reforma y sobre todo por el cambio histórico que se está dando en la forma en la que ahora se va a responder al fenómeno de femicidios mediante estos juzgados acá en Honduras. Gracias, y él también experto en legal en materia penal, don Carlos Arevalo, abogado. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares, muchas gracias por la invitación, muy buenos días a los demás compañeros, compañeras panelistas. Un gusto estar aquí para tocar este tema que es de suma importancia para el desarrollo social y la salud mental, ¿verdad? Tanto del hombre como de la mujer. Crear estructuras que puedan regular, que se pueda prevenir, ¿verdad? La violencia en todos los aspectos contra las mujeres. Sí, ¿eran necesarias estas reformas al Código Penal para endurecer las penas contra los femicidios, licenciada? Pues Raúl, creo que es necesario porque de alguna manera todo lo que tiene que ver con violencia contra las mujeres no estaba tipificado como delito. Si nosotras hablamos de violencia contra las mujeres, ustedes van a encontrar que la ley es una ley que no castiga con penas severas y creo que solamente el delito de femicidio estaba contemplado de esa naturaleza. Creo importante también hablar de la prevención. No solo con endurecimiento de penas vamos a lograr que efectivamente bajar esos niveles de impunidad y castigar a los asesinos de mujeres. ¿Es lo que usted esperaba? Raúl, creo que es el primer paso. Cuando vamos a hablar sobre las violencias que rodean la vida de las mujeres en su cotidianidad, necesitamos hacer abordajes integrales, interinstitucionales, sociales, culturales, y no todo ya lo hemos tenido, ya lo hemos experimentado en este país. Podemos tener las mejores leyes, sin embargo, si no se aplican recursos, si no hay presupuestos etiquetados, si no responde la institucionalidad como el Ministerio Público, presentando requerimientos fiscales, y si no se baja esa alta tasa de impunidad cuando vemos que el Poder Judicial lo que resuelve en materia de femicidios es mínimo, pues entonces estaremos siempre, ¿verdad?, mordiéndole la cola a la serpiente. Sí, Suyapa. Sí, pienso que este incremento de penas pues manda un mensaje político y jurídico, ¿no?, a los agresores, muy importante en el tema de femicidio. Plantea que es un crimen gravísimo, ¿verdad? Lo está poniendo un crimen gravísimo. Pero la evidencia a través en otros países nos ha enseñado que la pena alta, pues, por sí sola no resuelve el problema, porque no previene si el agresor, por ejemplo, cree que no va a ser castigado, que no va a ser denunciado, pues como decía Cristina, no hay investigación, ¿no? Que no va a ser capturado y que al final no va a ser condenado, porque como no van a haber las aportaciones de las pruebas necesarias, de los requerimientos necesarios, entonces se queda solo en ese mensaje político y jurídico. Esperemos que no, porque la creación de juzgados especializados y todo esto
requiere de recursos. Queremos verlo plasmado en los recursos asignados al Poder Judicial. Esto se tiene que ver plasmado en los recursos asignados al Ministerio Público y en todas esas demandas históricas que nosotras hemos hecho para fortalecer la medicina forense y crear una unidades especializadas en investigación femicida en medicina forense y las unidades especializadas en investigación de muertes violentas de mujeres y femicidio, no solo 2, como tienen aquí, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Si eso fue creado en 2006, más o menos 2006 fueron creadas esas unidades. Ajá, y en 2016 se hace la Comisión de Seguimiento a las Muertes Violentas de Mujeres y todavía tenemos 2 unidades solamente. Entonces, ¿dónde está el asunto, no? Gabriela. Bueno, partimos de la verdad que estas reformas no surgen de manera aislada. Son el resultado del análisis de la Comisión Legislativa de Combate a los Femicidios. Y no únicamente en su informe recogen estas reformas, sino que proponen otras medidas. Además, es importante señalar que no únicamente se responde al deber constitucional de Honduras de dar una respuesta estatal, sino también al cumplimiento de las obligaciones internacionales que establecen que los estados deben asumir que existe una problemática. No podemos negarlo, pero estamos trabajando sobre ello. Y podemos decir que las reformas al Código Penal y a la Ley contra la Violencia Doméstica constituyen la primera etapa de esa respuesta estatal. Abogado Arevalo. Bueno, realmente se ha iniciado un camino, ¿verdad? Un largo camino, debido a que se ha disparado alarmantemente los femicidios en Honduras. Y no solamente se trata de la estructuración, de buscar el cuerpo legal o de acomodar el cuerpo legal penal a poder prevenir esta actuación, que se deben de hacer estudios y análisis, yo siempre insisto, dentro de la sociedad, cuál es el verdadero origen de los femicidios. Algunos estudios que se han realizado de manera privada han arrojado alarmantes cifras de que los femicidios, en primer lugar, está por asuntos pasionales. Luego, está relacionado por la derivación de algún tipo de actividad, ¿verdad?, dolosa. Pero la realidad es que ningún hombre, cual sea el factor o el motivo en su idea, pues tiene el derecho de quitarle la vida a una mujer o a cualquier persona. Priva también un alto índice de machismo, ¿verdad?, de machismo y de entender o de ver a la mujer como un objeto, como una pertenencia más dentro de ese selectivo y amplio grupo de machismo que predomina en la idiosincrasia masculina en Honduras. Se debe de buscar también la prevención creando espacios para el análisis del desarrollo psicológico, tanto femenino como masculino. ¿Por qué razón? También las damas tienen que entender que no deben de encauzar a una persona que tal vez tiene trastornos de bipolaridad o de violencia manifiesta, no lo deben de inducir a que tome un acto violento, ¿verdad? No volverse provocadoras, deben al contrario buscar la manera de denunciar este tipo de comportamientos para buscar la asesoría legal y la asesoría de salud mental. Pienso yo que aquí tiene que ver mucho, pero demasiado, la salud mental en la cual se encuentre un individuo ante los motivos que según su raciocinio pueda conducirlo a quitarle la vida a una dama. Se han endurecido las penas también a la ley de violencia doméstica como prevención, pero yo insisto, se debe de crear o buscar la manera. Número uno, la colaboración de las iglesias. Es muy importante, ¿verdad?, que se unan a este proyecto las iglesias, hacer entender y luchar más en lo interior de cada hogar, llevar un mensaje positivo. De igual manera, se debe de buscar
extender el presupuesto por medio de la Secretaría de Salud para hacer clínicas de atención psicológica a opresores y víctimas de la opresión de violencia doméstica o intrafamiliar o de violencia contra las mujeres, porque se debe de trabajar no solo en la pena, sino también en la prevención. Abogado Hermes Ramírez. Muchas gracias. Bueno, hemos visto nosotros que la semana pasada salió publicado que es el decreto 111-2026, un decreto que viene a significar en nuestro ordenamiento jurídico específicamente un cambio histórico de manera estructural de cómo se va a responder ahora en la persecución penal en los delitos de femicidio, delitos conexos y otras formas de violencia contra la mujer. Es importante también recalcar y afianzar algunos conceptos. Este decreto no es un decreto meramente punitivo, es decir, no es un decreto que solo busca elevar penas, sino que al mismo tiempo es un decreto orgánico, estructural, porque viene a crear lo que son los juzgados especializados con competencia nacional para poder en este caso juzgar los delitos de femicidio. Esto es un cambio histórico. Hace 20 años usted tenía que en nuestro ordenamiento jurídico nació la ley contra la violencia doméstica, se crearon juzgados especializados de violencia doméstica, los cuales no han respondido efectivamente a la naturaleza por la cual fueron creados para reducir las incidencias, en este caso específicamente de violencia en el hogar, de violencia doméstica. Ahora, 20 años después, con la entrada del nuevo Código Penal, desde hace aproximadamente 5 años, se dejó tipificado en el artículo 209 el concepto de violencia contra la mujer, es decir, la violencia doméstica hace 5 años pasó de ser un concepto meramente aplicable en la legislación administrativa de la ley contra la violencia doméstica a un delito. Es decir, a partir de la codificación penal del artículo 209 de este decreto del Código Penal nuevo, ya quedó específicamente señalado en la codificación penal como una conducta prohibida ejercer violencia doméstica hacia la mujer. Y vemos cómo ahora, 5 años después, a raíz de esta alta incidencia delictiva donde se le ha dado muerte a mujeres, vimos en la introducción del programa algunas de las estadísticas que estaban en producción pasando. Eso son cifras alarmantes. A ese fenómeno se le responde de forma contundente mediante la creación de juzgados con competencia nacional, indistintamente de donde se haya dado la muerte de una mujer, en cualquier punto cardinal de nuestra república va a ser juzgado bajo el criterio de juzgados especializados contra la violencia, en este caso de la mujer, para juzgar estas conductas de femicidio. Ahora, con estos juzgados con competencia nacional, que van a ser integrados solo por mujeres, en una primera instancia, no van a ser integrados por hombres, esto viene también a descongestionar lo que es el tratamiento de estos casos de femicidio que antes se conocían en una jurisdicción ordinaria, en una jurisdicción común, que tenían que hacer fila con el conocimiento de otras causas penales. Ahora con los juzgados especializados va a reducirse esa mora judicial, se va a optimizar la justicia y obviamente se va a impartir de forma más concreta lo que es la aplicación de penas a los agresores. Indistintamente del punto del país donde hayan cometido un delito de femicidio, las juezas con competencia nacional de los delitos, en este caso de femicidio y cualquier otra forma de violencia contra la mujer, van a poder juzgarlos a nivel nacional. Y esto es un avance muy importante para que la ciudadanía comprenda, es una nueva forma de responder a la persecución penal de lo que es esta figura delictiva. ¿Estas condenas son para disuadir a quienes atentan contra las mujeres? ¿Se logrará o no? Se logra si logramos judicializar los casos, porque si nosotras estamos viendo cifras, por ejemplo, del 2019 al 2025, de que se ocurrieron 2.278 femicidios en el país, de los cuales apenas 150 fueron judicializados y de esos apenas recibieron 67 sentencia condenatoria, pues es un mensaje claro de impunidad. Pero antes de avanzar en estos asuntos, yo sí quiero retomar algunos elementos de las reflexiones planteadas por el abogado Arévalo y por el abogado Ramírez, que creo que es necesario clarificar. Los femicidios
no son asuntos pasionales. Las mujeres no pierden la vida a manos de los hombres porque los hombres están apasionados por las mujeres. Es una expresión extrema de violencia. Lo otro también que es importante aquí clarificar y no dejar este mensaje de que las mujeres estamos induciendo la violencia porque el hombre tiene problemas de salud mental. Creo que es importante darnos cuenta que aquí hay una carga enorme social, cultural, histórica del ejercicio del machismo que lleva a los hombres precisamente a lo que decía Carlos, a creer que tienen el poder y el control en la vida de las mujeres. Sin embargo, yo sí apelo al involucramiento a nivel social, comunitario. Realmente no sé si las iglesias están preparadas para trabajar el tema de atención emocional. Creo que las iglesias están aquí para gestionar la relación espiritual, religiosa que tienen, y si no, pues yo creo que si realmente estuviesen haciendo un papel promoviendo la paz, y pues no tendríamos estos niveles de violencia en los hogares. Creo que es importante que hagamos una revisión de todas las instituciones sociales, la familia, las iglesias, los medios de comunicación, la educación, que tanto desde estas instancias sociales estamos promoviendo un comportamiento machista. Los hombres no nacen violentos, ni las mujeres nacieron para sufrir violencia. Esto es un enfoque eminentemente social, histórico, de los contextos particulares que vivimos. Y me sumo, eso sí, a esa posibilidad de generar una institucionalidad que atienda la problemática de violencia o las consecuencias de esa violencia, porque efectivamente esta sociedad ha asumido que la violencia es un medio para resolver conflictos y lo vemos cotidianamente en todos lugares. Lo vemos resolviendo conflictos en el Congreso Nacional con gritos y golpes. Lo vemos en las calles, que se sale la gente y empieza. Y creo que normalizar la violencia es algo que nos está haciendo daño porque tiene que ver con esta construcción machista, patriarcal, de que los hombres son fuertes, son fuertes, son valientes y por tanto es la única manera que tienen para reaccionar y responder a los conflictos. Y con relación a lo que planteaba Hermes, nosotras también consideramos importante que se hayan desarrollado esto y que se planteen estos juzgados con competencia nacional. Sin embargo, necesitamos mujeres sensibilizadas, concientizadas y que manejen, que homologuemos un discurso, que tengamos una comprensión clara sobre el femicidio, sobre las complejidades de la violencia, porque entonces vamos a dejar de repetir que este es un asunto de crimen pasional, como lo dicen cotidianamente los medios de comunicación. Ay, es que estaba celoso, es porque como ella no le hizo caso, y eso no es otra cosa más que una justificación vil de la violencia en la vida de las mujeres. Bueno, en cuanto a si van a funcionar o no las penas, pienso que cuando se atiende, ya cuando está muerta una mujer, hay que atender antes del asunto, hay que hacer análisis de riesgo, hay que hacer protocolos de investigación. ¿Para qué? Y protocolos no solo de investigación para femicidios, sino para violencia sexual, para violencia doméstica, para todo esto, y que se cumplan estos protocolos, porque así se evita perder las pruebas, se evita que se culpabilice a las mujeres, ¿verdad? Porque el hombre era, ella lo sonsacó, no sé qué. Entonces, si las mujeres fuéramos culpables de la agresión que vivimos, pues entonces hablaríamos de que los niños y las niñas también son culpables de las agresiones que viven, porque hicieron berrinche, porque no, antes viene el papá y se le ve encima y le pega. El único, y que los adultos mayores también son responsables de que los hijos los agredan y todo eso. No, las mujeres no son responsables, la violencia es una decisión del agresor, ¿verdad? La enfermedad se trata por aparte, o sea, si es que es enfermo, pues que lo valoren, pero no se puede justificar una agresión planteándose enfermedad, porque esto lo que hace es que la impunidad siga y que se dejen los casos, porque, por ejemplo, por esto de los protocolos de investigación han dejado muchísimos casos, como no hay
El protocolo está ya en el escritorio del fiscal, el armonizado con el latinoamericano, para la investigación femicida. Entonces, bueno, pues se culpabiliza a las víctimas, se dice que porque andaban en crímenes organizados, se dice un montón de cosas. Se dicen que esto lo único que hace es justificar la violencia y que las mujeres somos las culpables. Pienso que para que estas penas funcionen y estos juzgados funcionen, porque también hay juzgados especializados en Guatemala, y estamos hablando de que Guatemala tiene una tasa, sí, tiene una tasa menor a Honduras. Honduras tiene 4.3, Guatemala 1.9, pero no han reducido significativamente los femicidios, ¿verdad? Porque nosotras siempre hemos andado con una tasa elevada. Estamos hablando de que la tasa nuestra está por encima de África, que tiene 3.2. Y también que la tasa promedio de Centroamérica anda entre 2 a 2.2. Estamos por encima de la tasa de Centroamérica. Entonces, con tanto femicidio, como decía, ¿cuáles son los que entran al sistema judicial? Entonces, consideramos que hay que tomar otras medidas y que tienen que ir a la par. Fíjense, yo sé que este es un inicio, reconozco el informe, por ejemplo, que hizo la Comisión de Femicidio del Congreso, donde habla de unificación de datos, que no sé dónde está planteada la unificación de datos en una reforma, ¿verdad? Porque los datos sirven para tomar decisiones, son como las investigaciones, sirven para tomar decisiones, investigaciones sobre la violencia contra las mujeres. Entonces, consideramos que deben ir a la par. Por ejemplo, a la par de la reforma tiene que ir, son leyes integrales que atiendan todo el continuum de la violencia contra las mujeres, porque el continuum te plantea que, se violente en la casa, se violente en la acera de la casa, se violente en la calle, se violente en el trabajo, se violenta en todos lados. Entonces, si no atendemos, por ejemplo, la violencia sexual, si no atendemos el acoso sexual, eso va a terminar en femicidio. Si no atendemos la violencia política, eso va a terminar en femicidio. Entonces, por eso es que las leyes tienen que ser integrales y tienen que ir acompañados de su protocolo, tienen que valorarse las alertas tempranas, los riesgos, por ejemplo, las respuestas ante, digamos, las medidas de seguridad inmediatas. Digo, hicieron las tobilleras, sí, tobilleras se plantean, pero ¿quién va a monitorear las tobilleras? ¿Quién monitorea cuántas patrullas tenemos para reaccionar ante las tobilleras? O sea, hay patrullas para reaccionar ante las tobilleras, donde el agresor se acerca, la va a matar, no sé qué. Entonces, aunque tenga el GPS, pero si no hay patrullas, si ahorita que no hay tobilleras, las mujeres llaman al 911, llaman a la 114 y no se aparecen inmediatamente a las casas, y cuando se aparecen no quieren entrar, aún diciéndole que el hombre tiene un cuchillo y que la va a matar, entonces tenemos que cambiar otras cosas y tienen que ir a la par. Yo digo que no es que una cosa primera, no estoy desvalorizando lo que hizo el Congreso, quiero dejar claro. Lo que yo digo es que se tiene que ir a la par con prevención, con acción de análisis de riesgo, con poner un poste de luz, ¿verdad? Donde lo apagan todos los días a pedradas, ¿no? En esos barrios. Entonces, que tienen que ir a la par estas acciones para que realmente miremos resultados contundentes y concretos. Y a la par de los recursos, por supuesto. Porque si no, o sea, si no hay certeza de la sanción, si no hay certeza de que realmente se van a cumplir y que van a llegar los agresores a ser castigados, pues la impunidad va a seguir. Estamos en un 95% de impunidad en este país. Gabriela, ¿usted qué piensa? Bien, las penas tradicionalmente se cree que crean precisamente en la mente de las personas un efecto disuasorio, pero no podemos negar que por sí mismas no erradican la violencia contra las mujeres. Es por eso que estas reformas responden a la obligación del Estado de actuar con debida diligencia reforzada y crea también el registro de agresores, precisamente los juzgados especializados y el fortalecimiento de las medidas de seguridad, porque precisamente el Estado está llamado a hacer un análisis de riesgo con base en estas nuevas reformas a la ley contra la violencia doméstica para evitar que la violencia escale hasta un femicidio.
La prevención tiene varias etapas. Sabemos que debemos iniciar a fortalecer la prevención primaria, pero una vez que una violencia contra las mujeres ya sucedió, nos queda activar la prevención secundaria y terciaria. Y es así donde surge el registro de agresores, los juzgados especializados y el fortalecimiento de estas medidas de seguridad, precisamente para evitar que estas violencias lleguen hasta un femicidio. En el informe del Congreso Nacional se aplauden estas medidas precisamente porque no van únicamente a endurecer las penas, que endurecer las penas por sí mismas no nos da una respuesta, sino precisamente a evitar que estos casos de femicidio lleguen a efectuarse. Siempre pensando de que el Estado tiene esta obligación. Y el informe de las diputadas del Congreso Nacional recoge todas estas aristas porque, como lo dije hace un momento, no es un hecho aislado. Se reúne con las instituciones operadoras de justicia, con los entes investigadores y con todos los involucrados, con la Comisión de Femicidios que tiene cooperación internacional, organizaciones de sociedad civil, entes investigadores, entes del gobierno, precisamente pensando en una respuesta articulada y coordinada, porque sabemos que este es un asunto de todas y de todos, es un asunto del Estado, no únicamente del gobierno, del Estado. Y el gobierno ha impulsado estas reformas precisamente como la primera etapa de la respuesta. Abogado, ¿existe evidencia de que penas más severas reduzcan la incidencia de este tipo de delitos? Bueno, no hay en sí, porque yo le voy a decir algo. En una sociedad, cuando no hay una equidad y no hay salud mental, usted puede poner las penas que quiera poner y el problema va a estar ahí arraigado. Cuando tampoco se trabaja en destinar fondos para la investigación, el crear también más plazas o tecnicismos dirigidos a la prevención o cuál es el origen del problema del femicidio en Honduras, va a seguir ahí el problema. O sea, el hombre que es agresor, que es violento, que se cree invencible, le pueden poner 200, 300 años estipulados en una condena, y lo va a ver como algo, papel mojado. Yo voy a insistir, se debe de trabajar mucho en la salud mental, ¿verdad? Principalmente, yo le hago un llamado a los caballeros, ¿verdad? Que debemos de hacer a un lado el machismo. Los análisis que se han hecho y los estudios por el Observatorio de la Violencia de la Mujer, y quiero hacer esta aclaración, que generalmente cuando se abren las líneas de investigación, ¿verdad? Los entes investigativos son los que arrojan que la tasa de femicidio se eleva por dos factores. Uno, el machismo, y otro por el arraigo al crimen organizado, ¿verdad? No lo estoy diciendo yo, sino algunos estudios como la CEPAL también. La CEPAL ha hecho algunos estudios en Honduras del por qué se ha elevado la tasa de femicidios, y ese estudio que ha hecho la CEPAL propiamente ha dicho que las mujeres están sufriendo alto índice de violencia psicológica, económica, sexual, ¿verdad? Y física. Entre el 29% lo están sufriendo mujeres entre una edad de 30 y 44 años en adelante, ¿verdad? Y un 25% lo están viviendo jovencitas entre los 15 a los 19 años. Se ha disparado esta tasa de violencia contra la mujer, que muchos piensan que la violencia contra la mujer solo es darle golpes, solo es agredirla verbalmente. No, la violencia contra la mujer está la violencia económica, no suplirle sus necesidades como ser humano, el maltrato, la discriminación, el aislamiento también, la violencia laboral, ese es otro tipo de violencia contra la mujer, y todo esto lleva y orilla ¿a qué? Al femicidio. Entonces se debe de trabajar en fortalecer los órganos de investigación del Estado, fortalecer y especializar más lo que es la Fiscalía de la Mujer. ¿Para qué? Para darle seguimiento a todos esos puntos exógenos que llevan a cometer un femicidio, ¿verdad? El hombre por sí
mucho hombre, no voy a generalizar, pero un alto porcentaje de población masculina. Yo sé que esto de que saber de que puede obtener una pena hasta de 60 años, mire, un hombre enajenado, un hombre que pierde el raciocinio por violencia, por cualquier factor, no va a meditar, que si lo hace va a estar hasta posiblemente 60 años en la cárcel. Lo hace y luego viene la etapa del arrepentimiento y la justificación. Lo hice por esto, lo hice por aquello, me obligó esto y lo otro. Pienso yo y voy a insistir, y esto sí lo debo dejar bien en claro, la mujer no es un objeto, no debe de ser tratada como un objeto. Usted, amigo, que nos escucha y nos mira, masculino, entienda que usted, su origen, la vida se la dio una mujer y usted no tiene ninguna justificación para agredir a una mujer bajo ningún término. Bajo ningún término se debe, y cuando yo decía que se debe de involucrar las iglesias, lo dije en el estricto sentido de que la sociedad hondureña está viviendo mucha polarización, mucho odio, mucho estrés, precisamente porque no busca tener y desarrollar el amor de Dios en su corazón. Cuando una persona desarrolla el amor de Dios en su corazón y el respeto a Dios, no va a buscar hacerle mal o agredir a otra persona, a su prójimo. Va a ser una persona sensata que se va a guiar de una manera sensata, que por muy problema que tenga, que tal vez su pareja ya no quiere convivir con él por uno u X factor, debe de asimilar y entender lo que la vida debe de continuar. Ningún hombre tiene el derecho a quitarle la vida a una mujer porque ésta le diga no cuando él quiere. No tiene el derecho a quitarle la vida a una mujer cuando decide irse del hogar porque ya es invivible, insostenible una relación, no es una causal. No tiene derecho un hombre a quitarle la vida a una mujer porque simpatice con alguna estructura o porque ande en algo que no es correcto moralmente. Nada justifica el quitarle la vida a una mujer. Se debe de buscar, como vuelvo y reitero, buscar el origen, el verdadero origen y atacar de manera sistemática y buscar la salud mental. Un país donde no hay salud mental difícilmente se va a poder evaporar o neutralizar los efectos de la violencia, ya sea hacia la mujer o la violencia entre los unos con los otros en la sociedad hondureña. Una joven señora que está escuchando en la radio me dice, se alborotaron las señoras con el comentario del señor que dijo que las mujeres incentivan o que hurgan más el asunto, ¿Suyapa? Bueno, el abogado ya está está diferente. Abogado. Gracias. No, la criminología moderna ha abandonado estas explicaciones simplistas o bastante patológicas relacionadas a que se le dio muerte a la mujer porque estaba loco o porque en determinado momento tenía celos. Esa es una explicación bastante simplista que ahora ha sido abandonada por la criminología moderna. Actualmente se define el delito de femicidio como un delito o específicamente como un crimen de poder, no de deseo. Así está definido en la criminología moderna este concepto de femicidio. Y también es muy importante entender que en el acto homicida, cuando se le da muerte a la mujer, se reafirma un sentido de propiedad sobre la mujer. Esa es la conducta propia del acto de darle muerte a una mujer. De hecho, en base a estos estudios, la OMS, junto con lo que son cada uno de los observatorios de lo que es el delito de femicidio en América Latina, ya han establecido que este delito se debe específicamente a un factor multiestructural o multidimensional. De hecho, dentro de los análisis propios que se han establecido, ya se habla de un esquema o un modelo ecológico del abordaje específicamente de las causas que impulsan el femicidio, donde se analiza el exosistema, que es la comunidad, y se analiza también el macrosistema, que es la forma estructural de la sociedad, del tejido social y de las distintas instituciones que convergen alrededor de ellas y sobre todo de la tolerancia que existe a la hora que se dan los casos de violencia. Hay un nivel de tolerancia social que es bastante, en este caso,
llamativo, que debemos de abordarlo también con sumo cuidado, porque vemos nosotros con bastante naturalidad, con bastante normalidad, el tema de que se le tolera mucho en ciertos círculos sociales que se ejerza un patrón de violencia sobre la mujer. Entonces, cuando usted analiza desde el enfoque criminológico moderno estas causas, ve usted que es un tema estructural más amplio. No es porque estaba loco, no es porque estaba, en este caso, por celos, sino que es un tema casi multisistémico. Y de hecho, hay otro abordaje moderno también que se habla en la criminología moderna, que es un monitoreo de riesgos, que también se genera cuando hay ciertas alertas que no se detectan en fases tempranas dentro del vínculo del hogar, cuando hay presencia de drogas, cuando hay presencia de armas, con factores propios también que convergen alrededor de la pareja, o cuando se da específicamente antecedentes, como es el abordaje propio que está estableciendo la reforma de incidencias de humillación dentro del hogar. Ahora con esta reforma, que este decreto, como le he mencionado, no solamente es punitivo porque se incrementan las penas, sino que también se hace un abordaje de la creación de estos juzgados, pero también se reforma el artículo 210 que habla sobre el concepto de relaciones desiguales de poder. Y en ese concepto de relaciones desiguales de poder se introduce un concepto muy importante que es la violencia, en este caso simbólica, o la humillación que se da. Cuando se dan en el contexto propio mensajes de texto de violencia hacia la mujer, cuando se dan símbolos directamente de odio en ese marco de la relación desigual de poder, ahora está específicamente en una norma penal, que eso es muy importante, en una norma que sanciona conductas prohibidas, está ese concepto de violencia simbólica y humillación, que eso es un avance. América Latina no tiene de manera conceptual en ninguna norma penal de América Latina un concepto propio de violencia simbólica o humillación, como ahora está en este decreto 111 de 2026. Cuando usted lo ve, se ha avanzado más en la definición de estos conceptos de marco de relaciones desiguales de poder ahora en esta ley que es de carácter penal y estructural, que incluso los mismos conceptos que están en la ley de violencia doméstica, porque los conceptos de la ley de violencia doméstica responden a una realidad de la década de los 90. Ahora, con este decreto 111 de 2026, se han reforzado estos conceptos, que creo que también ahí viene el trabajo bastante arduo que van a hacer nuestras compañeras de SED para generar con el Poder Judicial, dentro del marco de estos 90 días que se le ha dado al Poder Judicial, para establecer un acuerdo que genere lo que va a ser la estructuración de estos juzgados. En estos 90 días el Poder Judicial tiene que establecer esto, va a haber acompañamiento, así se estima, por lo menos en el análisis de sociedad civil, para que pueda sensibilizar, porque van a ser juezas mujeres las que van a impartir justicia, y esto viene también a reforzar lo que es la persecución penal, como lo habíamos dicho al inicio, que es parte de las innovaciones que trae este decreto. Sí, voy a hacer la primera pausa, luego continuamos hablando con mis invitadas e invitados esta mañana. Entra en vigor reforma que endurece las penas por femicidios. Una pausa y volvemos. En la otra pausa se lo digo. Bien. ¿Qué importancia tiene la creación de juzgados especializados integrados por juezas mujeres? ¿Qué piensas de eso? Creo que es importante que esas juezas mujeres estén formadas, sensibilizadas, porque al final esta sociedad produce hombres y mujeres con prejuicios, con conceptos preconcebidos familiares que, lejos de aplicar la ley y la esencia de la ley y tomando en cuenta la normativa internacional y nacional, podemos estar reproduciendo, y eso lo estamos viviendo en este momento cuando tenemos casos judicializados donde la presencia es de juezas y realmente dejan libre a un agresor o a un asesino de mujeres. Tiene que ver con todo el contexto, que tanto fue fundamentado el caso, que tanto fue bien defendido por un abogado que conocía la ley y que tanto responde el Ministerio Público con fiscales comprometidos para defender la causa de las mujeres. Creo que es importante que lo reflexionemos bien y que realmente contemos con respuestas. Yo le di cifras, o sea, en 5 años, 150 femicidios judicializados, de los cuales 67 recibieron sentencia condenatoria,
deja mucho que desear del Poder Judicial. Y entonces tenemos también, como bien lo decía Hermes, hacer un abordaje ecológico, multisistémico, estructural, que conecte la investigación, que conecte y descubrir dónde están los obstáculos en la investigación, luego cuál es el papel del Ministerio Público, por qué no hay requerimientos fiscales. Bueno, deberíamos de preguntarnos cuando solo existen 6 agentes en la ATIC para investigar femicidios a nivel nacional. Y luego, 6 agentes. ¿En serio? Es en serio, Raúl. Eso se lo estamos diciendo porque somos parte de la comisión. O sea, con tanto femicidio en Honduras, porque sí hay muchos, la verdad hay muchos. Sí. Y Y solo 6, me sorprende eso. Es sorprendente porque tiene que ver con la asignación de recursos, tiene que ver con la voluntad política, tiene que ver qué tanto le están invirtiendo a la investigación de los femicidios y de luchar contra la violencia en la vida de las mujeres, y también tiene que ver con que creo que no llegamos ni a 700 fiscales en todo el país para atender una serie de delitos que creo que es una lista de 200, con énfasis en anticorrupción y crimen organizado. Entonces se dan cuenta, las prioridades van cambiando de lugar y entonces las mujeres no se investiga en realidad ni se atiende. Si ustedes hablan de la Fiscalía de la Mujer, entremos a ese mundo de los fiscales y pareciera que nombrar a alguien en la Fiscalía de la Mujer es castigar a ese fiscal, porque no se tiene conciencia de la importancia que tiene esta situación. Y aquí es fundamental el que puedan conocer todo el enfoque de derechos humanos de las mujeres, todo el marco, la normativa internacional y nacional que da sostén para que efectivamente las mujeres que van a estar al frente de estos juzgados sepan lo que están haciendo y respondan con eficacia, con eficiencia y sobre todo con condenas, con casos judicializados y con los asesinos presos en las cárceles. Sí, voy con los abogados. Por cierto, va a ser la tercera vez en menos de una hora. Sí. Hermes, sobre esto de los juzgados que pueden ser dirigidos por mujeres. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar en este foro esta mañana por tercera vez. Sí. Sí. Muy bien. No, de hecho, como lo he reiterado, parte de las ventajas de crear este circuito especializado también es garantizar de que se reduzca el tema de la revictimización de las víctimas. Recuérdese que el juzgado no solamente va a tratar los delitos relacionados con femicidio, sino que aquellos delitos que se consideran conexos y también otras formas de violencia contra la mujer. Cuando se analiza propiamente el proceso penal, existe una alta incidencia de revictimización. En los casos de violación, por ejemplo, la mujer que ha sido flagelada, en este caso afectada por un delito de violación, tiene que contárselo al fiscal y al policía. Son 2 personas, tiene que contárselo al médico. Hasta ahí no ha llegado ante el juez, todavía tiene que volvérselo a decirle al juez. Es una 4ª vez después durante el juicio oral, y en cualquier otra etapa es un promedio de 6 a 7 ocasiones durante el proceso penal que tiene que contar el mismo relato la víctima de un delito de violación de lo que le pasó. Esto se llama revictimización. Con la creación de estos juzgados especializados se va a reducir ese nivel de revictimización, se va a sensibilizar a los operadores de justicia, no solamente fiscales, sino que también peritos, las personas que convergen alrededor como auxiliar del proceso penal para poder esclarecer estos hechos, y sobre todo que también va a existir sensibilización desde un enfoque de derechos humanos y de derechos de la mujer por las juezas que van a integrar este circuito. Hay un tratamiento diferenciado de la justicia. Esto es lo que se busca con este decreto 111-2026 que está vigente a partir del 1 de julio de este mismo año. Y con esto también hay un cumplimiento del estándar internacional de la Convención de Brendo para llegar a CEDAW en la forma de erradicar. Si bien no se va a reducir a 0, porque no podemos compararnos con Guatemala, que tiene una estadística todavía inferior, pese a que ellos también han tenido juzgados o experiencias en estos juzgados, nosotros tenemos que generar, no solamente que quede aquí el discurso de lo que es la lucha contra estos flagelos, sino que ver el abordaje integral, como se decía por parte de las panelistas, es decir, que no solamente se quede en esta ley, sino que hayan otros decretos o que se trabaje junto con cada una de las instancias correspondientes para generar también normativa de prevención y de control, porque este es esencialmente para
la persecución penal. Es un decreto que orienta y refuerza la persecución penal, agradeciéndole esta tercera oportunidad de cedernos la palabra. Sobre eso, abogado. Mire, licenciado Raúl, yo pienso que las jueces que van a integrar... Ahora, ¿las jueces agarran partido por las mujeres, cree usted? Hacia eso iba el licenciado Raúl. Recordemos de que, bueno, puede ser... Mire, ya como dijo la oyente, ya brincaron las señoras. No hemos Bueno, brincado. mire, si lo aplicamos... Mire, ahí liso, Mire, si lo aplicamos a una verdad populista, una verdad de nuestra idiosincrasia, cualquier hombre va a decir, ya voy en desventaja, ¿verdad? Ya voy en desventaja porque mujeres, solo mujeres juzgando delitos contra mujeres. Pero pienso yo de que deben, hacia eso iba mi comentario, deben de ser profesionales, deben de ser objetivas, ¿verdad? Deben de ser objetivas. Y mire, aquí hay algo bien interesante. La reincidencia diversificada. Muchas veces los agresores son reincidentes no con la misma víctima, sino con múltiples víctimas, ¿verdad? Hay hombres que son agresores, agreden a una mujer y no solo a una, agreden a 2, 3, 4, 5, hasta 6 mujeres. Entonces ese es un patrón de conducta ya de arraigado. Y se debe de hacer, estas jueces deben de estar preparadas profesionalmente la manera en que van a manejar este tipo de casos. Que, como le decía a usted, licenciado Raúl, si no va a haber una preferencia, ¿verdad? Una estigmatización o una amplia victimización de la mujer, porque van a ser solamente jueces en este circuito de juzgamiento de femicidios y delitos conexos al femicidio. O, para que lo entienda la gente sin usar muchos tecnicismos, delitos que se deriven de una mala conducta de un hombre hacia una dama, hacia una mujer, ¿verdad? Ya puede ser, vuelvo y reitero, violencia, también ahora está la violencia digital, ¿verdad? La violencia digital, violencia verbal, tiene que verse cómo se va a manejar, se debe de hacer medidas cautelares también, medidas cautelares urgentes para evitar llegar a esa etapa final que es el femicidio, ¿verdad? Mire, yo le voy a ser muy sincero, una cosa son los estudios y otra es la realidad que se vive. A veces los estudios es en un reducido sector de la sociedad hondureña. Mire, a mí, yo como abogado, cuando de 10 casos de violencia doméstica quizás que he conocido, me alarma que 7 casos, cuando yo hago entrevistas, porque uno debe ser responsable como abogado, debe de buscar el origen del problema, no solamente ser parcializado o inclinarse hacia una u otra parte, sino buscar el origen del problema entre las dos personas. El problema de la violencia doméstica es de 2, no es de 1, ¿verdad? Porque son 2 los que conviven, no solamente es 1 el que convive. A mí me sorprende que muchas veces una alta tasa de damas me dice, mire abogado, es que yo lo acepto, yo la verdad, él se pone mal y pues yo lo provoco, ¿verdad? Porque yo también me salgo de mis casillas. Yo también tengo sentimientos, yo también siento rabia y impotencia, esto y lo otro, y también yo lo agredo y él me agrede y así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este no es ningún comentario machista. Se debe de trabajar también las instituciones dirigidas al estudio de la violencia, como vuelvo y reitero, en hacerle hincapié a las víctimas de violencia, a las mujeres, que cuando están siendo producto de cualquier tipo de violencia no es que se van a dejar ni van a ser colaboradoras en que se ejecuten los actos de violencia, sino sencillamente aislarse y buscar la manera de salir de ese problema, no quedarse en él, no quedarse estancadas en ese problema, porque incluso hay mujeres que dicen, mire, yo aguanto tanto por mis hijos, mire, yo aguanto tanto porque lo amo y lo adoro, y estoy aguantando palos, está aguantando hambre porque no les suple sus necesidades básicas de desarrollo humano por un sentimiento, por el arraigo de un sentimiento, por el arraigo de una creencia moral. No, que yo no puedo dejarlo porque el matrimonio
no se hizo para deshacerlo, entonces tengo que aguantar. Esas son las crudas y tristes realidades de la sociedad hondureña, por el tipo de demografía y de idiosincrasia que desarrollamos en Honduras. Por otro lado, también teniendo ejemplos de violencia política. Imagínese usted, yo espero que el Congreso Nacional ya no se dé más violencia política, porque precisamente están propulsando o proponiendo o induciendo una ley de regularización de la violencia doméstica y de reducción de los femicidios. Yo espero que en el Congreso Nacional de la República de igual manera no se siga cometiendo violencia política desde ningún punto de vista, porque también las mujeres sufren eso, sufren violencia política, ¿verdad? Yo espero realmente que las jueces de estos circuitos se apeguen al estricto cumplimiento de la norma punitiva y al estricto cumplimiento y el estudio de la plena prueba que pueda ser presentada por el Ministerio Público. Y un llamado al Ministerio Público. Mire, muchas veces la judicialización no se culmina con una condena por las falencias en la presentación de los medios de prueba, en la falencia de la presentación del proyecto de requerimiento fiscal. Muchas veces por la tesis acusatoria quedan fisuras y quedan ahí aperturas por una mala también cadena de custodia de los medios de prueba. Entonces aquí es un todo. Si se busca reducir la violencia contra la mujer, en primer lugar, ¿cómo es posible, como dijeron ellas, que solo hay 6 agentes, creo que fue lo que dijeron? Óigame, o sea, eso, mire, solo de ahí sí, pensé es increíble. Tanta mujer y hay veces que desgraciadamente la noticia en la semana mataron una mujer aquí, otra allá. Cada 30 horas. Ajá, cada 30 horas. ¿Y 6 qué van a hacer? Ya se imagina usted la carga excesiva de investigación que tienen y muchas veces por fatiga física, quizás hasta se hace mala investigación y entonces ¿a qué se llega? A alimentar la impunidad. Yo sé, Cristina. Creo importante, escuchando a Carlos y a Hermes, me quedo con lo que Hermes planteaba en términos de la criminología investigativa moderna, que apunta a que la violencia es multisistémica, es estructural, es ecológica y que además está sostenida por un sistema social que legitima, normaliza y justifica las violencias en la vida de las mujeres. Y creo que en estos dos ámbitos nos movemos, desde cómo estamos avanzando, colocando protocolos de investigación, por ejemplo, el protocolo latinoamericano de investigación en femicidios, nosotras lo hemos venido señalando insistentemente que sea aplicado a nivel del país, porque de esa manera nos permite contar con evidencia científica que, ¿verdad?, dé sostén a los casos. Y por el otro lado, creo que Carlos nos da muestra de cómo efectivamente los abogados todavía tienen una comprensión limitada de las complejidades de las violencias en la vida de las mujeres, al punto en que lo colocamos como eso, ¿verdad? Yo también me enojo, yo también lo agredo, y creo que por eso es bien importante conocer el principio fundamental de la violencia, que es una relación desigual de poder, donde se ejerce control, dominio, donde la violencia se vuelve un instrumento y muchas veces las mujeres reaccionamos a esa violencia porque ya llegaron al hartazgo, pero sí tenemos que reconocer que vivimos una escuela, cuando en los hogares se evidencia esta violencia, si nacemos y crecemos en hogares donde el papá agrede a la mamá, pues vamos a normalizar que nuestras relaciones van a estar mediadas por esa situación. Y creo que este es un punto y esta es una oportunidad que tenemos para transformar de estos juzgados, en principio nosotras lo que abogamos es a la aplicación de la ley y a obtener justicia, pero que lo hagamos fundamentados con rigor científico, enfoque de derechos humanos, que nos permita efectivamente que las juezas que van a estar al frente den respuestas, pero que tengan también un sostén desde el Poder Judicial
con recursos, con formación, y nosotras hemos venido como organizaciones aportando evidencia científica, informes, protocolos. Aquí en Honduras nosotras tenemos protocolos de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, tenemos metodologías de formación para derribar estos muros y barreras mentales que tenemos y que nos hace resistentes a las transformaciones de las relaciones entre hombres y mujeres que apuesten por un relacionamiento basado en la paz, en el respeto, en el amor y cero violencia en sus vidas. Sí, Soyapa. Tribunales con mujeres. Vamos a ver, yo no quiero caer en el mujerismo, ¿va? Porque solo por el hecho de que sea una mujer es que vamos a tener acceso a la justicia. Y lo podemos ver en los juzgados de violencia doméstica. Y en otras instancias, pues, en donde hay mujeres presidiendo y que no necesariamente entienden la problemática de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres y en el contexto para que una mujer le diga, yo lo provoco. Es que ella no vive en Marte, vive aquí. Es una cultura que promociona la violencia y que le dice a la mujer, vos sos responsable. Entonces tendríamos que tenerla en una burbuja donde la capacitemos y no se contamine con otras esferas. Entonces, las juezas, ¿es una acción afirmativa? Qué bien, se toma acción afirmativa. Pero si no hacen sentencias con perspectiva de género, si no son capacitadas, si Inspectoría de Tribunales no supervisa, ¿verdad? Si las mujeres no denuncian que hubo una mala aplicación de justicia y lo denuncian ante Inspectoría de Tribunales para que caiga Inspectoría de Tribunales y supervise eso, si, digamos, en el caso, si no hay una amplia cobertura, si no hay una cobertura amplia, por ejemplo, en el caso de violencia doméstica, nosotras, ahí la ley misma dice que los juzgados se van a ampliar y solo tenemos 2. Entonces seguimos en las mismas, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que garantizarse con otras cosas. Por ejemplo, en el caso de, y quiero decirlo, hay una disposición de presupuesto que habla de fortalecer todas estas instancias, ¿verdad? Pero habla también de capacitar facilitadoras para el acompañamiento de mujeres sobrevivientes de violencia. Pero ese programa la Corte no lo ha puesto en función y en todas las disposiciones está saliendo. Entonces, ahora que van a crear esos tribunales, pues también pongan a funcionar el programa de facilitadoras, porque las mujeres necesitan ese acompañamiento, necesitan, porque yo digo, la impunidad alimenta la repetición, ¿verdad? Y si la repetición sigue tanto en violencia doméstica como en violencia sexual y todo, se va a repetir en femicidios. Entonces, la prevención es la que tiene que funcionar. Y para esto, pues, necesitamos casas refugios. Pero, ¿qué pasa? A casas refugios realmente no se etiquetó el presupuesto. Se le quedaron los 50 millones a esa mujer, pero eso no está etiquetado. Depende de la voluntad política de la ministra de que le pueda asignar, digamos, a calidad de vida o porque pueda firmar un convenio, pero, por ejemplo, las casas refugios de Intibucá están asignadas, las otras casas refugios están asignadas. Lo que se está haciendo es creando nuevas casas refugios. ¿Por qué no fortalecemos las existentes que ya manejan protocolos, que ya tienen experiencia? Y luego le vamos pensando también en crear otras casas refugio. Pero ahora yo miro en el Congreso, se presenta para casa refugio en Santa Rosa, se presenta para casa refugio en Santa Bárbara, se presenta, entonces a las mujeres las van a sacar de las casas, y no van a sacar a los agresores, van a sacar a las mujeres de las casas para protegerlas, supuestamente, ¿va? Pero si es una casa refugio que no funciona con todos los protocolos y todas las medidas necesarias de protección, no nos va a funcionar. Entonces, por eso nosotras estamos apoyando a las casas refugios que ya existen, que tienen una red, que tienen protocolos y que para crear una nueva tendrían que consultar con esa red de casas refugios y que ellas fueran las asesoras de todo este proceso de creación de nuevas casas refugios. Entonces, con estas reformas no queremos nosotras que se cree una falsa sensación de justicia,
¿verdad? O una falsa sensación de seguridad con las tobilleras. Recordemos que el Congreso tiene la ley Alerta Morada para la búsqueda de mujeres desaparecidas. Más del 17% han desaparecido, de las que han sido asesinadas habían desaparecido previamente. ¿Por qué no aprueban esa ley? ¿Por qué no la dictaminan ya? ¿Por qué no se aprueba inmediatamente si es urgencia? Porque en esa red de desaparecidas, la intención de la ley de desaparecidas es encontrarlas vivas, es que se activen todos los mecanismos de búsqueda a nivel territorial, a nivel nacional, se crea una fiscalía especial para la búsqueda de mujeres desaparecidas. Entonces, eso está altamente conectado con los femicidios. Entonces, necesitamos que no engaveten esa ley y que aprueben esa ley y que aprueben y que activen botones de pánico también. Que activen botones de pánico, porque una mujer que denunció y solo tiene tobillera el hombre, ella también tiene que tener una reacción y no solo una llamada, sino que activar un botón de pánico inmediatamente, ¿verdad? Y que haya una respuesta estatal. Entonces, nosotras consideramos que todas estas medidas son importantísimas para que realmente esto funcione y sobre todo que también se le dé apoyo económico a las mujeres, porque las mujeres no pueden ir ni a las audiencias, no pueden ir a ningún lado porque no tienen apoyo económico. Entonces, que sea una atención integral. Nosotras siempre vamos a dar la lucha por la integralidad, porque también cuidado tiene que ver los cuidados. No quieren aprobar esa política nacional de los cuidados. Los cuidados tienen que ver también no solo con centros de cuidado infantil, centros de cuidados de adulto mayor, tienen que ver con casas refugios, tienen que ver con un sistema de protección, para las mujeres y con el acceso a la justicia para las mujeres. Sí, hay una llamada, voy a darle cabida. Aquí está desde Tegucigalpa, Lourdes Galeano. Lourdes, buenos días. Sí, muy buenos días, licenciado. Es un placer participar, ¿verdad?, por medio de vía telefónica. Yo le pregunto a las compañeras que están en el panel, con todo el respeto que se merecen, ¿por qué, así como están atacando la violencia política, que semanalmente se reúnen en los hoteles y en diferentes ámbitos con las diputadas activas en el Congreso Nacional, así como exigen la erradicación de la violencia política, así como exigen la participación política de la mujer, así como exigen presupuesto para las mujeres políticas, porque no les exigen a las diputadas que impulsen la ley contra la violencia doméstica, la ley contra las casas refugio, la creación del presupuesto para las mujeres violentadas? Porque no hacen eso, porque no son equitativas, porque solo tienen un grupo de mujeres trabajando y las mujeres que andamos en campo trabajando, que conocemos de cerca la violencia doméstica, mujeres que hasta son amputadas de sus brazos y de sus manos por los maridos y les da miedo ir a interponer una denuncia porque no tienen acompañamiento de nadie, porque no tienen socialización, porque no hacen eso, compañeras. La ley es cierto, ya está aprobada, pero mientras no haya una socialización, un mecanismo de trabajo, una calendarización de visitas a los diferentes municipios, departamentos, aldeas y caseríos, no vamos a erradicar la violencia doméstica, porque así como exigimos la participación política de la mujer, porque no exigimos la capacitación de los jueces y de los servidores públicos para erradicar la violencia doméstica. Somos apáticas a eso. Es bonito ir a hablar a un canal de televisión, pero porque ese presupuesto que están utilizando para las mujeres políticas no piden que se los asignen para socializar a las mujeres de tierra adentro para que no sigan sufriendo violencia doméstica. ¿Por qué no capacitar a la policía para que no sean revictimizadas las mujeres cuando van a interponer una denuncia a una posta? Porque la OMM, en vez de ponerla a hacer piñatas y hacer bisutería, no la socializan y la capacitan para que esté pendiente y le dé acompañamiento a las mujeres para que no sigan sufriendo violencia doméstica y sirvan ellas como un ente reproductor
en esa tierra adentro que las mujeres ni siquiera conocen los derechos que tienen, que dicen no, como dijo la compañera que habló antes de Suyapa Martínez, que está en lo correcto, no me separo de mi marido porque ¿quién le va a dar de comer a mis hijos? Porque nos salimos a socializar que independientemente que el hombre viva o no viva con ella, los niños tienen derecho a la alimentación, que existen acompañamientos en la Corte Suprema de Justicia gratuitos y que se trae una demanda de alimentos y quiera o no el hombre le da de comer a sus hijos. Lo que sucede es que cuando vamos a los medios de comunicación hablamos bonito, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, decía mi abuela. Y yo les voy a decir otra cosa, compañera. Esas casas refugio, hayan o no hayan, no funcionan. Nosotros con nuestra red de mujeres hemos pedido auxilio a cualquier hora del día o a cualquier hora de la noche y ni siquiera nos ponen atención cuando no tenemos dónde dejar una mujer. Tenemos que ver cómo nos ingeniamos nosotros para que una mujer pueda pagársele un hotel y pueda dormir lejos del agresor, porque ni siquiera eso están aplicando las medidas cautelares. Y número 2, con respecto a la violencia doméstica, tenemos que comenzar desde el hogar. Nos vamos nosotros por el Puente del Prado, encima de donde están las autoridades que rigen la política de la niñez. Ahí hay un grupo de señoras con niños pidiendo. Desde ahí comienza la violencia doméstica. Desde ahí comienza la violencia infantil. Y no estamos erradicando eso tampoco. Entonces es bonito hablar en los medios de comunicación, pero no estamos haciendo absolutamente nada. Ese presupuesto que están desperdiciando en las mujeres políticas, que ya ellas están en el Congreso, pidan compañeras que se los asignen para la violencia doméstica. Es insensible que seamos capacitadas, sensibilizadas, porque con Suyapa Martínez, con Honorina Rodríguez, venimos de años luchando contra la violencia doméstica. Pero ahora solo se han enfocado en las mujeres políticas, en que las mujeres políticas estén bien, porque a estas mujeres políticas no les exigimos, así como luchamos para que llegaran al Congreso Nacional con igualdad de condiciones de la participación política de la mujer, porque no les exigimos que ahora ellas hagan su trabajo dentro del Congreso, porque no son los hombres los que votan por ellas, somos las mujeres que socializamos para que voten por ellas. Entonces yo creo que hay que poner las barbas en remojo, también las que luchamos por los derechos de las mujeres. No solo andan de bonitas ahí, luciéndolos con las mujeres políticas. Vámonos a engarrapatarnos a tierra adentro, a ensuciarnos los pies a tierra adentro, a levantar una encuesta, a hacer una socialización con acompañamiento del Poder Judicial, de la Policía Nacional, de esta mujer que ni en el periodo pasado ni ahorita están haciendo nada, de Ciudad Mujer. Tenemos mujeres con cáncer. Ahorita nosotros tenemos 3 mujeres con cáncer. Han venido a Ciudad Mujer, no tienen las máquinas buenas, no hay cómo hacerles una mamografía. Entonces, compañeros, hay que hablar de la realidad nacional del país y hay que hacer un mecanismo de trabajo que involucre lo más importante. ¿Cuál es lo más importante? La vida de las mujeres. Muchas gracias. Lourdes Galeano, comunicándose aquí desde Tegucigalpa. ¿Suyapa, me decía? Bueno, gracias Lourdes por hablar, por llamar. Realmente, por lo menos desde el CEN y de las organizaciones que yo conozco, no sé, el Foro de Mujeres Políticas, sí han dado pidiendo presupuesto para ella, ¿verdad? Pero nosotras como CEN, los presupuestos los venimos trabajando desde hace muchísimos años y estos presupuestos y lo que está en las disposiciones generales de presupuesto es para atender la violencia contra las mujeres, y no para mujeres políticas, porque lo que yo hablaba de facilitadoras judiciales es para acompañar a las sobrevivientes de violencia y es presupuesto para eso, para que el Poder Judicial realmente destine recursos para un programa de facilitadoras que acompañan a mujeres sobrevivientes de violencia, como usted lo dijo, violencia doméstica, violencia sexual. Ese es el tipo de violencia que nosotras estamos planteando. Y en cuanto a si nos reunimos con las diputadas, pues claro que nos hemos reunido, ¿verdad? Como organización, para lo mismo, para plantear que las reformas no son suficientes, ¿verdad? Y que las reformas tienen que ser integrales. Entonces ellas dicen que hace falta bastantes reformas que hacer todavía. Y si vamos a territorio, por lo menos como CEN, estuvimos en La Paz recientemente y la mesa que se conformó en La Paz es por los derechos de las mujeres y en contra de la violencia hacia las mujeres. Y no estamos hablando, estamos hablando de todo el continuum de la violencia,
no solamente de un tipo de violencia, y sobre todo enfocadas en femicidio y violencia doméstica y cuidados, que es lo que nosotras más o menos es el tema más posicionado. Entonces, pienso que esto, Lourdes, yo sé que Lourdes viene desde la unificación democrática y que Lourdes ha sido una gran luchadora, ¿verdad?, en participación política. Pienso que ella debería enviar una nota al Foro de Mujeres Políticas y aclarar esa situación, porque ella es una mujer, una lideresa política pues, en este país. María Elena Reyes, buenos días, María Elena. María Elena, adelante, María Elena. Bien, sobre eso de los jueces, Gabriela, de las juezas. Sí, la importancia de la creación de juzgados especializados. Yo creo que debemos reconocer que esto es un avance importantísimo, porque dentro de la reforma lo que busca es incorporar precisamente algo que en la justicia se llama justicia con perspectiva de género. Y precisamente busca reducir que las mujeres sean revictimizadas porque toma en cuenta el contexto de las violencias. ¿Qué es esto? La historia del caso. Si es un caso que viene de violencia doméstica, que ya tiene denuncias previas, que ya tenía un proceso abierto, lo va a tomar en cuenta. Esto no significa que solo por ser mujeres conocen el contexto, sino que la especialización del juzgado les permite precisamente eso. Y de hecho la reforma dice que va a irse haciendo de manera progresiva, precisamente para garantizar esta situación. Favorece la aplicación de estándares internacionales, porque al ser especializado tiene criterios técnicos específicos. Ya no nos vamos a estar quejando, vamos a escuchar que nos quejamos porque en un juzgado la sentencia tiene perspectiva de género y en el otro no. Dentro de este juzgado especializado se van a unificar criterios técnicos. Contribuye también a la uniformidad de decisiones. Bueno, de hecho hemos escuchado que se ha trabajado mucho con juezas y jueces y que sus sentencias no reflejan la perspectiva de género. Este juzgado especializado busca precisamente eso, que estas sentencias, como el final del caso, antes de la reparación, tengan precisamente todos estos elementos de juzgamiento con perspectiva de género. Y además, al ser un juzgado especializado, debe estar en constante formación, lo que va a permitir que las juezas y los jueces tengan criterios especializados en el Sistema Interamericano de Protección, en la debida diligencia reforzada. Hay otra cosa que quería mencionar, que me quedé en la participación anterior, y es precisamente que la reforma del Código Penal amplía esta situación de relaciones desiguales de poder. Habíamos escuchado muchísimo que cómo prueba una relación desigual de poder. Para las teóricas, para las organizaciones de mujeres puede ser mucho más fácil que para un fiscal, porque puede ser una situación que aunque usted logre comprobar, el juez no le vaya a recibir. Pero precisamente en las participaciones anteriores quiero resaltar que una de estos elementos que dice que vamos a entender como relación desigual de poder es precisamente el ciclo de la violencia. Y es algo de lo que debemos hablar, porque no significa que una mujer que está en una relación de violencia está ahí porque quiere o porque desea seguir aguantando. Entonces la reforma le dice a los jueces no lo tome como una situación meramente causal. Es un sistema que responde a un ciclo de la violencia. La mujer se encuentra en una situación de indefensión y eso es una relación desigual de poder. Creo que es algo que debemos resaltar porque ya no coloca únicamente al agresor como el agresor, sino hay una situación que la víctima ha vivido, la mujer ha vivido durante muchísimo tiempo que responde al ciclo de la violencia. Los legisladores al colocar esto para nosotras, como la Secretaría de la Mujer, han reconocido que el sistema también contribuye a la violencia contra las mujeres y que el ciclo de la violencia debe tomarse en cuenta en todos los casos de violencia contra las mujeres. No es precisamente un problema de dos, es un ciclo y es un sistema estructural. La mujer nunca debe ser responsable por recibir violencia. Gracias. Bien, una pausa, se me cortó una llamada que tenía desde La Esperanza Intibucá. Unos mensajes, ya volvemos.
Bien, gracias a Carolina Zelaya, que está en Juticalpa, Olancho. Carolina, adelante. Muy buenos días, caballero, gracias por el espacio. Mi pregunta es, a las personas que están ahí, hablan de política, hablan de mujeres en materia de violencia, pero ¿por qué retiraron a las personas de la Secretaría de la Mujer especializadas en tratar a todos los grupos de mujeres que tenían grupos de autoayuda para cada uno de los tipos de violencia? Las retiraron de los centros Ciudad Mujer, que realmente se desplazaban a las comunidades donde se miraban los índices más grandes de violencia. ¿Por qué lo hicieron? Ellos hablan muy bonito sobre violencia, pero ¿qué es lo que hace una persona cuando es víctima de violencia y es acompañada por agentes de la DPI? Le pregunta el policía, disculpe, ¿usted qué le hizo al pobre hombre para que la dejara así de golpeada? Y cuando se capacitan mujeres, agentes policiales en materia de violencia, agentes judiciales en materia de violencia, lo que hace la policía, el Ministerio Público y etcétera, etcétera, es rotar al personal especializado en violencia y lo dejan afuera y lo ponen a hacer otros menesteres. Y son cosas que se están viviendo en todo el país, en cada uno de los lugares donde hay representantes de género. ¿Por qué cuando hablamos de género lo único que hacen es enfocarse en políticas? Y la gente que realmente ejecuta la parte operativa de defender a estas mujeres en todas las ramas de violencia, simple y sencillamente las desplazan por un color político, sin tomar en cuenta toda la formación durante todos estos tiempos. Hay personas que han estado formadas ahí durante 6, 7, 8 años en materia de violencia, atender a la violencia y cómo hablarle a una mujer violentada. ¿Sabían ustedes que una mujer solo para admitir que es víctima de violencia tarda aproximadamente 6 meses en grupos de autoayuda para admitir? Y tarda 6 meses adicionales para poder interponer una denuncia. Y cuando ella se decide, lo primero que hacen en los entes de justicia es simple y sencillamente ignorarla, hacerle comentarios poco éticos. Entonces, yo siento que la conversación de varias personas de su panel simple y sencillamente son vacías. Es alimentando un presupuesto netamente de políticos, pero realmente en la parte de ejecución abandonan los entes que realmente se preocupan en la ejecución de protección hacia los derechos de la mujer. Solamente. Gracias, Carolina. Abogado Hermes. Creo que el abordaje del tema tenemos que verlo también desde el factor propio, no solamente de lo que es la persecución hacia el delito de femicidio, sino que también una parte de la garantía de la aplicación de esta justicia, de este enfoque integral, es el juzgamiento alrededor de lo que es el delito de femicidio, es decir, dejar aquellas conductas que generalmente en la justicia ordinaria no eran aplicables, no eran penadas, ahora van a ser consideradas también por estas juezas que integran este circuito. Muy importante también resaltar el cumplimiento de lo que es garantizar el acceso a la justicia de los dos casos que en la Corte Interamericana Honduras ha salido derrotada, específicamente el caso Elionela Zelaya versus Honduras y el caso Vicky Hernández también versus Honduras, donde la Corte Interamericana ha hecho énfasis de lo que es garantizar a la víctima el acceso a la justicia. En estos dos hay antecedentes propios de casos de femicidio, de violencias también hacia los grupos LGTB. Si usted lo analiza desde la óptica del decreto, que es un decreto que crea unos órganos especializados, que establece un incremento de la pena para estos delitos de femicidio, también este decreto debe de verse en la aplicación casi conjunta de lo que es las reformas a la ley contra la violencia doméstica que se están estableciendo. Hoy hay un grave problema también en esa ley contra la violencia doméstica, que no se puede aplicar a grupos LGTB, por ejemplo. Cuando una persona, miembro de una comunidad LGTB, denuncia un tema de violencia doméstica, esto se ve por el juez de paz. Esto se ve por lesiones, por el delito, por la falta de lesiones en un juzgado de paz, no en el juzgado especializado de violencia doméstica. Es decir, hay un sentido de discriminación y de marginalidad hacia este segmento poblacional que también se considera dentro del estándar interamericano como un segmento vulnerable. Es decir, Honduras debe de seguir afianzando su institucionalidad. El tema de la violencia política también es un tema que debe ser permanentemente abordado en los distintos foros a nivel nacional, y sobre todo agradecer el espacio también de hablar de estos temas en este foro, el licenciado Raúl, porque Honduras necesita también analizar lo que es la aplicabilidad de la penalización del acoso callejero, que como le reiteraba yo en la pausa, España hace 2 años comenzó ya a meter dentro de su código penal lo que es el famoso acoso callejero hacia la mujer, y también la violencia
digital que se da en el marco de lo que fue México, que también implementó una ley denominada la Ley Olimpia. Son cosas que están en nuestro contexto, son cosas que están en nuestra realidad y que deben de darse dentro del abordaje. Es una ley aplicable en la jurisdicción de los estados mexicanos. Recuérdese que allá no es un solo país, son casi 33, 34 estados que conforman toda la República Federal. Es una legislación que viene a proteger lo que es el segmento de la mujer, viene a protegerla por considerarla obviamente vulnerable y sobre todo desde forma sistemática y de forma estructural cómo se ejerce violencia hacia ella a través de los distintos medios, no solamente de la violencia interpersonal, que es la que nosotros conocemos y que se juzga en la ley de violencia doméstica, sino que también la violencia digital, los mensajes de odio de redes sociales que ahora están directamente sancionados en esa legislación. Es algo que tenemos que avanzar. Usted ve aquí en el país cómo a través de las redes sociales se afecta el honor de las personas, el honor de la mujer. Sí. El honor antes era sagrado en la Edad Media. Cuando usted verificaba los códigos penales, nosotros que nos dedicamos a la academia y que permanentemente estamos estudiando estos temas, usted revisa los códigos penales de esas épocas, el honor se constituye uno de los bienes jurídicos más importantes. Y hoy en día el honor ha quedado por el suelo. ¿Por qué? Porque usted ve las distintas plataformas digitales destruyen el honor de las personas, destruyen el honor de la mujer. Usted ve fotografías, ve cómo la venganza pornográfica generalmente también se difunde a través de las redes sociales, ve aquellos mensajes de odio hacia las denominadas comunicadoras sociales, hacia influencers, que también son mujeres, que cualquier actividad que ellas puedan postear a través de sus redes sociales, ya automáticamente también hay un sentido de violencia. Hablábamos al inicio de este programa de que el país se le debe dejar a las nuevas generaciones. Y esas nuevas generaciones tienen retos diferentes a los retos que nosotros como generación nos encontrábamos, porque antes no habían redes sociales, antes no habían celulares, no habían estos medios digitales que existen hoy en día, que sin embargo han venido a desnudar el verdadero sentido negativo, patriarcal, como se mencionaba, de lo que es la violencia hacia la mujer, algo a lo cual no es un punto final. Este decreto no significa un punto final. Esto es un ideal hacia el cual hay que avanzar siempre, hay que seguir revisando estas leyes, ver la perspectiva del marco del derecho comparado, como lo he referenciado, para poder en este caso seguir garantizándole a la mujer un mejor trato, un estrato digno aquí en la sociedad. Sí, por cierto, es de las redes sociales. Ahí le botan la honra a cualquier persona, hombre, mujer, niño. Cualquier persona consigue una cámara y se pone a decir cualquier cosa sin comprobarlo, sin saber si es cierto o no es cierto. Le botan la honra a las personas. Cualquiera se siente, empieza a ir que usted es homosexual, que usted es lesbiana, que usted es ladrón, que usted hizo esto, y no es cierto. Pero lo dicen. Y alguna gente que cree en las redes sociales, cree que eso es cierto. Lo que dice el abogado Hermes Ramírez tiene razón. La juventud ahora va a enfrentar eso. Y la gente que se expone a las redes sociales, que le gusta subir, si se va a tomar esta taza de café, le toma foto y lo sube, se expone a eso. Y hay un montón de gente irresponsable. Porque con todo, es la verdad, pues uno es irresponsable si yo digo que el abogado Hermes o que el abogado Carlos Arévalo estaban ayer bebiendo en la tarde los dos, y es mentira. O que ellos ganaron un juicio acomodándose con jueces y eso, y es mentira. En las redes sociales cualquier tipo, hombre o mujer, se pone ahí con una cámara y denigra a cualquiera, le inventa cualquier cosa y eso anda circulando. Sí. Eso es lamentable. Por eso, sin ninguna duda que los medios convencionales, porque yo aquí no me puedo sentar a decir una barbaridad si no lo tengo comprobado, si no tengo pruebas, si no tengo la fuente. Los medios convencionales siguen prevaleciendo al momento de las cosas serias. Mucha gente me dice, Raúl, tal cosa, ¿y dónde vio eso? ¿En las redes sociales? No, les digo yo. Busquen los medios convencionales a ver si la noticia es cierta o no, porque le botan la honra a las personas. Sobre este tema, licenciada, de lo que hablaba el abogado. Creo que es importante, como lo mencionaba Hermes con relación a la Ley Olimpia, que es un hito a nivel latinoamericano lograr que se pueda evidenciar esta violencia digital que causa daño, deja una huella
emocional muy fuerte en la vida de las mujeres, de las niñas, y particularmente en Honduras, que hemos venido atendiendo esta situación. El Código Penal mínimamente recoge una figura, sin embargo, cuando se va a las instancias, al Ministerio Público, a la policía, afortunadamente hay una unidad ahora en la policía y en la Kennedy donde se habla sobre la unidad para atender el tema de la violencia digital, pero todavía tiene muchas resistencias, muchas inconsistencias y mucho desconocimiento. Creo que esto sería importantísimo. Aquí en Honduras hay un equipo de compañeras que están promoviendo y están promoviendo la ley Olimpia para que pueda ser parte de este marco normativo. Y creo que muy importante también lo mencionado con relación a las demandas ganadas de Leonela Zelaya y Vicky Hernández. Recordemos que la violencia contra las mujeres también toca a las mujeres de la comunidad LGTBI, toca a las mujeres trans, porque al final lo que se expresa aquí es un odio extremo a lo femenino, a cómo se representa la figura femenina, y creo que en ese sentido, pues no creo, es que el Estado hondureño está siendo discriminador cuando no se toman en cuenta estas condiciones y estas situaciones. Creo que es sumamente importante retomar lo que planteaba Carolina Zelaya con relación a la institucionalidad que atiende la problemática de violencia en la vida de las mujeres. Creo que en este caso se refería al programa Ciudad Mujer. Necesitamos despolitizar instituciones que dan respuesta a una situación de violencia como la que viven las mujeres, y en ese sentido despolitizarla de los partidos políticos, porque de esa manera hay una instrumentalización y entonces nos enfrentamos a eso. Perdemos personas capacitadas, formadas durante muchos años y que dan una respuesta a las mujeres que sufren esa violencia, y de nuevo cada 4 años es empezar de nuevo. Creo que es importante en ese sentido también llamar a la voluntad política. Si vamos a tener juzgados especializados, creo que es el momento también para que las instituciones empiecen a limpiar su casa desde dentro. Y me refiero a esto, a atender las diversas denuncias de violencia que hay a lo interno del Poder Judicial, de mujeres juezas, escribientes, secretarias, magistradas que están sufriendo violencia de parte de sus compañeros, de sus colegas. Es importantísimo que nos den respuesta a las demandas. Tenemos casos en El Paraíso, aquí en Tegucigalpa, tenemos casos de la Policía Nacional, del Ministerio Público, y si no hacemos una limpieza en casa, ¿cómo vamos a pretender atender la violencia y dar respuesta a esta violencia? Que las mujeres de a pie llegan a estas instituciones demandando respuestas. Bien, me dice Marco que debemos una pausa. Vamos a la pausa y luego venimos con las conclusiones de mis invitadas e invitados de esta mañana. Bien, Suyapa, sus conclusiones: este circuito traerá reducción en la mora judicial. Eso, la mora judicial en el tema de los femicidios es grande. Suyapa, gracias. ¿Cuáles son sus resumen final? Mi resumen es que ninguna jurisdicción especializada puede reparar el daño que deja el femicidio en hijos, en las madres, en las hermanas, en la comunidad. Que definitivamente se debe trabajar para una educación en igualdad de género desde la primera infancia, la autonomía económica de las mujeres, ya lo dije, porque la dependencia por este aspecto es uno de los principales factores que impide a las mujeres salir de esas relaciones violentas, ¿no? La formación con perspectiva de jueces, no solo a la Corte Suprema, sino al Ministerio Público, a la policía, todas estas instituciones. Y bueno, y el presupuesto idóneo y un sistema de protección realmente para las mujeres que funcione,
Y por ejemplo, con la ley Olimpia, nosotras teníamos una propuesta de la ley integral en contra de las violencias hacia las mujeres que recoge todo ese continuum de la violencia. Es que eso es lo que hay que hacer, llámese Olimpia, llámese ley integral, pero que recoja todas las violencias contra la mujer. Estaríamos ahí hablando de prevención, de sanción, castigo a los responsables de las violencias contra las mujeres. Muchas gracias. Bien, gracias. Licenciada Cristina. Creo importante, sobre todo, decirle a las mujeres que nada, absolutamente nada justifica la violencia en sus vidas. Y que en este momento, bueno, tienen la línea 114, la 911 para denunciar, y también pueden acudir a las organizaciones como el Movimiento Visitación Padilla, que históricamente atiende a víctimas y sobrevivientes de las diversas manifestaciones de esta violencia machista. Creo importante que se están dando pasos, los primeros pasos. Creemos que es necesario continuar con una voluntad política, con asignación de presupuestos y efectivamente ver realizado que esa mora judicial disminuya cuando vemos que solo en esos 5 años, ¿verdad? Es decir, de 2.278 femicidios se judicializaron 150 y apenas 67 recibieron sentencia condenatoria. No puede ser que asesinos de mujeres estén siendo juzgados en libertad y que es una manera de protegerlos a ellos, de blindarlos y de decirle a la familia, ¿saben qué? Puede continuar haciendo lo mismo con otras mujeres porque en este país no se castiga a los asesinos de mujeres. Creo importante el trabajo que venimos desarrollando a lo interno de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a la Muerte Violenta de Mujeres y Femicidios. Sin embargo, es necesario avanzar a la coordinación interinstitucional, a efectivamente responder de una manera eficiente, integral y sistémica a esta problemática de violencia que viven las mujeres. Muchas gracias, licenciada Gabriela. Gracias. Las reformas constituyen una primera etapa. Hemos llegado a esa conclusión, todas y todos los de este foro, y reiterarle a las mujeres de Honduras, al pueblo hondureño, que desde la Secretaría de la Mujer renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando. Estamos contentas con esta primera etapa, pero hemos sido parte de la construcción del informe que la Comisión Legislativa sobre los Femicidios presentó y conocemos las acciones progresivas que propone. Así que seguiremos trabajando en el tema entre todas las instituciones del Estado, la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación, que se sumen a las acciones afirmativas que impulsa el gobierno. Desde la Secretaría de la Mujer, la ministra Nolvi Herrera seguirá trabajando de manera incansable para que los derechos de las mujeres sean alcanzados por todas, sean garantizados por el Estado. Y estamos trabajando en el tema precisamente cuando el presidente menciona como una prioridad del Estado las reformas al delito de femicidio hace un par de días y luego aparecen publicadas, cuando ha mencionado la ley alerta moral, lo que nos da confianza que ese proyecto de ley que hemos trabajado como instituciones junto con las organizaciones de mujeres seguirá avanzando en el Congreso Nacional. Sin duda es una primera etapa que nos da un paso importante hacia la garantía de los derechos humanos de las mujeres, pero todas y todos debemos seguir contribuyendo a prevenir las violencias contra las mujeres, desde nuestro espacio, desde este medio de comunicación, desde nuestras funciones públicas y desde nuestra trinchera en las organizaciones de mujeres, incluso desde la academia. Sigamos construyendo una sociedad más justa para las mujeres de Honduras. Gracias, licenciada Gabriela. Don Carlos Arévalo, abogado. Bueno, yo espero que se ha hablado de la ley Olimpia. ¿Cuántas Olimpia Melo habrán en Honduras? Olimpia Melo inició esta batalla en el 2012 a raíz de la difusión de un contenido íntimo que tenía ella con su pareja y esto desató su lucha por hasta en el 2018 lograr la ley Olimpia estatal y luego en el 2021 se volvió ley federal, la ley Olimpia. Se debería de calcar eso para evitar la difusión de la denigración, ¿verdad?, de contenido sexual, que es otra forma de violencia contra la mujer y un detonante también
un detonante que lo está usando mucho infractor o mucho asesino de mujeres como una excusa. Espero de que este camino que se ha iniciado, ningún hombre, yo como hombre sinceramente, no estoy de acuerdo contra la violencia hacia la mujer de ningún tipo, no estoy de acuerdo que se esté matando muchas mujeres en el país. Se ha iniciado un camino y es responsabilidad institucional del Estado de Honduras que funcione todo el estructuramiento para reducir la tasa de femicidios en Honduras. Gracias. Con el abogado Hermes Ramírez finalizamos. Gracias. Quiero cerrar con el enfoque propio de la criminología moderna y sobre todo con la incidencia delictiva que se dio en México. Uno de los anhelos que hemos tenido de forma personal con la creación de estos juzgados especializados es que ya se va a poder desmantelar ese concepto de que la muerte de la mujer en el contexto de las maras y pandillas o de los grupos de criminalidad, que no era femicidio. Obviamente eso es femicidio. Hemos visto los patrones en Ciudad Juárez, por ejemplo, en unas ciudades mexicanas, donde este femicidio no íntimo se da en el contexto propio de la trata de personas, de grupos de crimen organizado como maras y pandillas, y también de forma propia en el tema de las drogas. El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio para demarcar, para delimitar, y también es utilizado para mandar un mensaje, el cuerpo de la mujer, en relación de este contexto de femicidio no íntimo. Estos son, obviamente, temas que el fenómeno criminal va avanzando. Es así de que la justicia también tiene que ir en esa misma perspectiva, fortaleciéndose para poder juzgar estas conductas. Y agradecerle el espacio y la participación bastante equilibrada por esta sexta ocasión, sobre todo en este foro que le permite a uno poder exteriorizar estas ideas en función de la temática. Gracias. Dios les bendiga. Bien, gracias. Alguien al inicio me decía que foros así eran estériles. Los vamos a seguir haciendo para que alguien tome conciencia, jueces, hombres, mujeres, sobre esta realidad de los femicidios en Honduras. Cada 30 horas, me dijo. Cada 30. Muere una mujer. Es asesinada una mujer. Sí. Bien, antes de retirarnos, como la gente está a modo mundial, poner los partidos de hoy. Hoy juega Portugal, España a la 1 de la tarde y a las 6 los Estados Unidos contra Bélgica. España es el favorito y Estados Unidos, Bélgica, pues. Bueno, Trump increíblemente hizo que a un jugador de Estados Unidos que estaba con una tarjeta roja, que estaba fuera, la FIFA se arrodilló ante Trump, es un bárbaro este Trump, y ahora el jugador va a poder participar. Es increíble lo que hace el presidente de Estados Unidos hasta en el deporte, hacer estas cosas, dañando el mundial sin ninguna duda, y mostrando de que Infantino, el presidente de la FIFA, se arrodilló ante el presidente de los Estados Unidos. Ayer los mexicanos, a mí me gusta México, es un bonito país, y siempre recuerdo que cuando el huracán Mitch, los primeros en ayudar a Honduras fue México. Recuerdo unos buzos que vinieron de México. Yo transmití cosas desgarradoras en aquel huracán Mitch y los mexicanos siempre apoyaron. Ayer perdieron ante Estados Unidos 3-2, no era penal, el penal que favoreció a México con su segundo gol, y ayer pues se terminó para México el mundial. Inglaterra ha ganado y ahora pues los ingleses van a aspirar a llegar a lo más alto. No ganan los ingleses desde 1966, que jugando en canchas en Inglaterra lograron alzar la copa. Jules Rimet se llamaba en aquel tiempo, su capitán Bobby Moore. Bien, gracias, que estén bien, sigan con nosotros, que tengan una buena semana. Mis compañeros y compañeras de hoy, este día, tienen un interesante programa hasta el mediodía. Que estén bien. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.